La historia del profeta Elías es una de las narrativas más fascinantes y poderosas del Antiguo Testamento, llena de milagros, desafíos sobrenaturales y demostraciones del poder de Dios. Entre los muchos episodios extraordinarios de la vida de Elías, uno de los más llamativos es el momento en que, después de anunciar el fin de una sequía que había asolado a Israel durante 3 años y medio, el profeta, movido por el Espíritu de Dios, corrió más rápido que la tierra. Este impresionante evento no es solo una hazaña de velocidad física, sino una clara representación de la poderosa mano de Dios guiando a su siervo a cumplir una misión vital. El contexto de este evento es un periodo de gran apostasía en Israel. Bajo el gobierno del rey Acab y la reina Jezabel, el pueblo se alejó del Señor y comenzó a adorar a dioses falsos, como Baal, lo que provocó una grave sequía como castigo divino. Elías, como profeta de Dios, fue llamado a enfrentar esta idolatría y restaurar el verdadero culto a Yahvé. A través de una dramática confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías demostró el innegable poder de Dios, preparando el camino para la restauración de la lluvia y la redención de Israel. La carrera sobrenatural de Elías es un clímax sorprendente de este periodo tumultuoso, y demuestra que cuando Dios actúa, incluso las leyes naturales pueden ser superadas. En este episodio, vemos no solo la capacidad de Dios para controlar la naturaleza, sino también su voluntad de empoderar a quienes le sirven fielmente. Israel estaba experimentando un periodo de extrema rebelión espiritual y moral bajo el reinado de Acab, quien fue uno de los reyes más malvados de la historia de Israel. Acab, hijo de Omri, era rey del reino del norte y gobernaba desde Samaria. Su reinado se describe en las Escrituras como profundamente marcado por la idolatría y la corrupción. No solo siguió los malos caminos de reyes anteriores, sino que los superó en maldad. La mayor influencia en su vida fue su esposa, Jezabel, una princesa fenicia hija de Baal, rey de los Sidonios. Jezabel era una devota adoradora de Baal, el dios de la fertilidad, y promovió intensamente el culto a este dios pagano en Israel. Ella construyó altares y templos a Baal y dirigió una feroz persecución contra los profetas de Dios, tratando de exterminar la adoración del Señor de Israel. Acab, completamente dominado por la influencia de Jezabel, no solo permitió la adoración de Baal, sino que la promovió abiertamente, alejando al pueblo de Israel de los mandamientos del Señor. Bajo su gobierno, el pueblo se entregó a la idolatría, la inmoralidad y la injusticia social. Los profetas de Baal y Asera, diosa de la fertilidad, esposa de Baal en la mitología cananea, proliferaron en Israel, mientras que los verdaderos profetas de Dios eran perseguidos y asesinados. Esto provocó la ira de Dios, ya que el pacto que había establecido con Israel requería fidelidad exclusiva. Como consecuencia del pecado rampante y la idolatría, Dios decidió disciplinar al pueblo y llamar su atención para que se arrepintiera y regresara al Dios verdadero. El Señor envió a Elías, un profeta fiel y valiente, para confrontar a Acab y anunciarle que habría una sequía severa y prolongada en toda la tierra de Israel. Esta sequía fue una forma simbólica y literal de mostrar la impotencia de Baal, quien supuestamente controlaba las lluvias y la fertilidad de la tierra. El anuncio de Elías fue breve y directo: vive el Señor, Dios de Israel, ante cuyo rostro estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto según mi palabra. La sequía fue un golpe directo al poder de Baal, porque sin lluvia y rocío, la tierra sería estéril, lo que provocaría una crisis agrícola y económica. Este fue un claro desafío a la creencia de que Baal era el dios de la lluvia y la fertilidad. Durante 3 años y medio, la tierra de Israel estuvo árida, sin cultivos ni suministro de alimentos, lo que causó gran sufrimiento al pueblo. A lo largo de este tiempo, Dios proveyó milagrosamente para Elías, primero enviándolo al arroyo Querit, donde fue alimentado por los cuervos, y luego a la casa de una viuda en Sarepta, donde no se acabaron el aceite y la harina. Este periodo de sequía fue una manera de que Dios mostrara al pueblo que la verdadera fuente de sustento y vida era Él, y no los dioses paganos. La falta de lluvia también fue una forma de obligar al rey Acab y al pueblo a reconocer su dependencia de Dios y arrepentirse de sus malos caminos. Sin embargo, la mayoría del pueblo, incluidos Acab y Jezabel, endurecieron sus corazones y no se volvieron inmediatamente al Señor, manteniendo su lealtad a Baal. Cuando el tiempo de sequía estaba llegando a su fin, Dios le ordenó a Elías que confrontara a Acab nuevamente. Esto llevó al famoso desafío en el Monte Carmelo,
donde Elías desafió a los profetas de Baal a ver que Dios era el verdadero, pidiéndoles que enviaran fuego del cielo para consumir el sacrificio. Después de este dramático enfrentamiento y de la victoria de Dios sobre Baal, Elías anuncia que la sequía llegaría a su fin. La lluvia volvería, pero no antes de otra demostración del poder sobrenatural de Dios, que culminaría con Elías corriendo más rápido que los caballos de Acab. Este contexto de crisis, idolatría y juicio es crucial para comprender el milagro que siguió y cómo Dios usó a Elías para restaurar la fe del pueblo de Israel en el Dios verdadero, el Señor del cielo y de la tierra. Después de la sorprendente victoria de Dios sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías supo que el siguiente paso sería el fin de la sequía, como Dios había prometido. El enfrentamiento en el Carmelo fue un parteaguas para el pueblo de Israel, ya que allí quedó claramente demostrado el poder del Dios verdadero. Pero había más por venir. Aunque el pueblo había recobrado el sentido y reconocido la soberanía de Dios, todavía no habían experimentado alivio físico de la sequía que asolaba la tierra. Elías supo que era tiempo de clamar por la misericordia de Dios para que regresaran las lluvias. Entonces Elías se acercó al rey Acab, confiando en la palabra de Dios, le dijo que fuera a comer y a beber, porque estaba por venir una gran lluvia. La frase comer y beber aquí sugiere que Acab debería prepararse y celebrar, ya que el tiempo de sufrimiento estaba por terminar. Aunque todavía no había señales visibles de lluvia, Elías tuvo fe en la palabra del Señor y actuó en obediencia, anticipando el milagro que se acercaba. Mientras Acab iba al banquete, Elías subió a la cima del Monte Carmelo, un lugar elevado con una amplia vista del horizonte. Allí se postró en oración, inclinándose con el rostro entre las rodillas. Esta posición de oración indica la intensidad de la súplica de Elías. Aunque era un gran profeta, sabía que el poder de hacer llover no estaba en él, sino solo en Dios. Su ferviente acto de intercesión demuestra la total dependencia de Elías del Señor, reconociendo que solo Dios podía revertir la devastadora situación de sequía. Luego Elías ordenó a su siervo que subiera y mirara hacia el mar hacia el oeste para ver si había señales de que se estaba formando lluvia. El criado se acercó y miró, pero no vio nada. Elías le pidió que repitiera el acto 6 veces más, pero cada vez el resultado fue el mismo. El cielo permaneció despejado y sin nubes. La perseverancia de Elías en la oración es una poderosa lección de fe. No se rindió, ni siquiera ante la aparente falta de respuesta inmediata. Esto refleja la confianza inquebrantable de Elías en Dios, incluso cuando no había evidencia visible de que su oración estuviera siendo respondida. Finalmente, a la 7ª vez, el criado regresó con una noticia diferente. Vio una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, surgiendo del mar. Aunque fue solo una pequeña pista, Elías sabía que esta nube era la señal que había estado esperando. Era el comienzo de una gran tormenta que estaba por llegar. Este detalle simbólico de una nube del tamaño de la mano de un hombre representa el poder de Dios para actuar de una manera aparentemente pequeña, pero que rápidamente se transforma en algo grande. Los pequeños signos, cuando son conformes a la voluntad de Dios, pueden preceder a los grandes milagros. Elías, lleno de fe y sabiendo lo que vendría después, inmediatamente dio órdenes a su siervo para que bajara y le avisara. Le ordenó al rey que preparara su carro y descendiera rápidamente de regreso a la ciudad de Jezreel antes de que la tormenta lo detuviera. Elías sabía que la lluvia sería tan intensa que podría volver intransitable el camino, especialmente para el carruaje real. Poco después, el cielo que estaba despejado y sin nubes comenzó a oscurecerse con densas nubes negras. El viento empezó a soplar con fuerza y finalmente cayó una lluvia torrencial sobre la tierra. La sequía de 3 años y medio ha llegado a su fin de forma dramática y poderosa. La lluvia no solo trajo alivio a la tierra sedienta, sino que también simbolizó la restauración espiritual de Israel. Era una señal de que con el arrepentimiento y el reconocimiento del Dios verdadero se podían restaurar las bendiciones y la vida. Después de que la pequeña nube apareció en el horizonte y la lluvia torrencial comenzó a caer, Elías supo que el tiempo se estaba acabando. El profeta, actuando siempre de acuerdo con la dirección de Dios, envió una advertencia urgente al rey, diciéndole que descendiera rápidamente del Monte Carmelo en su carro y regresara a Jezreel antes de que la lluvia hiciera intransitable el camino. En ese momento, el camino de tierra a Jezreel rápidamente se volvía embarrado y peligroso, especialmente para los carruajes tirados por caballos, que podían atascarse o perder el control bajo una lluvia tan fuerte.
Mientras el rey Acab viajaba en su carro tirado por caballos, Elías, movido por el poder sobrenatural de Dios, tomó una decisión sorprendente. El texto bíblico dice que la mano del Señor vino sobre Elías, expresión que indica que el Espíritu de Dios fortaleció a Elías de manera extraordinaria. Esta expresión se usa a menudo en las Escrituras para describir momentos en que Dios otorga a sus siervos fuerza, poder o habilidades sobrenaturales, permitiéndoles hacer cosas que son humanamente imposibles. Elías se ciñó los lomos, una práctica común en ese momento entre los hombres del Medio Oriente para facilitar el movimiento rápido. La ropa que vestían era larga y fluida, lo que dificultaba la carrera o el trabajo físico. Para evitar que la túnica obstaculizara sus movimientos, se la ataban a la cintura, como forma de prepararse para la acción. Elías, mientras ceñía sus lomos, se preparaba para una carrera a gran velocidad, algo que parecía impensable para un hombre de su edad y condición física. Bajo la fuerza sobrenatural de Dios, Elías comenzó a correr, y lo más increíble es que superó a los caballos del carro del rey Acab. Considerando que los carros reales eran tirados por fuertes caballos entrenados para la velocidad, y que la distancia entre el Monte Carmelo y Jezreel era de aproximadamente 30 kilómetros, la hazaña de Elías fue nada menos que milagrosa. Correr más rápido que un carruaje en esa distancia, especialmente en terrenos empapados de lluvia, era humanamente imposible. Pero Dios, al poner su mano sobre Elías, le dio fuerza y resistencia sobrehumanas. La carrera de Elías simboliza no solo el poder sobrenatural de Dios actuando a través de su profeta, sino también la urgencia e intensidad de la misión que cumplió. Estaba cumpliendo el propósito de Dios con una energía y velocidad que provenía del Señor, dejando claro que cuando Dios se manifiesta, incluso las leyes naturales pueden ser superadas. La imagen de Elías corriendo delante del carro del rey está llena de simbolismo, pues representa al profeta de Dios siendo el mensajero al frente de los acontecimientos, indicando que el poder del Señor siempre está un paso por delante de cualquier poder humano. Elías llegó a Jezreel antes que Acab, lo cual es una hazaña impresionante en sí misma. Jezreel era una ciudad importante, ubicada en un valle estratégico, y sirvió como una de las residencias reales de Acab y Jezabel. Al llegar primero, Elías no solo demostró la fuerza sobrenatural de Dios, sino que también anticipó lo que vendría después en su misión como profeta. La historia del fin de la sequía enseña varias lecciones profundas y espiritualmente significativas que resuenan no solo en los días de Elías sino en todas las generaciones. En primer lugar, destaca la importancia de la oración persistente y de la fe inquebrantable. Elías no se rindió, incluso cuando no había señales visibles de que Dios estuviera actuando. En su insistente oración en el Monte Carmelo, vemos un modelo de fe perseverante, donde la confianza en el carácter y la fidelidad de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia o retraso aparente. Elías continuó orando hasta que vio la primera señal de la respuesta de Dios. Esto nos muestra que la oración no es solo un acto de súplica, sino una expresión de confianza en los tiempos de Dios. El profeta nos enseña que, en momentos de adversidad, no debemos dejarnos guiar por la ausencia de signos inmediatos, sino por la certeza de que Dios escucha y actúa entre bastidores. Además, la apariencia de la pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, nos enseña que Dios muchas veces usa lo pequeño, lo insignificante o lo improbable para lograr grandes cosas. La visión de una pequeña nube en el horizonte, después de tantas oraciones, puede parecer insignificante para otros, pero para Elías fue un signo poderoso de la fidelidad de Dios. Esto nos muestra que muchos de los milagros de Dios comienzan de manera humilde y, a menudo, son fácilmente ignorados por quienes esperan grandes señales. Sin embargo, en las manos de Dios, hasta el más mínimo indicio puede crecer y transformar completamente una situación. Este detalle nos anima a valorar las pequeñas respuestas de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él puede usar lo que parece pequeño para lograr algo grande y transformador. La lluvia que cayó sobre Israel después de años de sequía no fue solo una respuesta física a la oración de Elías, sino también un profundo símbolo espiritual. Representa la restauración que Dios ofrece a su pueblo cuando se vuelve a Él en arrepentimiento y fe. La tierra reseca, que simboliza la dureza y el desapego espiritual de Israel, recibió la lluvia como un acto de gracia divina. Así como la tierra seca y sin vida florece cuando recibe agua, los corazones del pueblo de Israel se revitalizaron con la restauración del pacto con Dios. La lluvia marca un nuevo comienzo, una nueva esperanza,
mostrando que incluso después de un periodo de juicio, Dios, en su misericordia, siempre está listo para traer sanidad, provisión y redención. Este acto final también señala la naturaleza de Dios, que incluso en medio del castigo, está siempre con los brazos abiertos, esperando el regreso de su pueblo para ofrecer perdón y una nueva oportunidad. Finalmente, la fidelidad y el coraje de Elías nos muestran el impacto de una vida comprometida con Dios. Fue un instrumento fiel que no solo enfrentó la idolatría y la apostasía de su tiempo, sino que también demostró que el poder de Dios es capaz de restaurar completamente lo perdido. Elías encarnó el llamado profético de conducir al pueblo de regreso a Dios, mostrando que, incluso en tiempos de gran apostasía y rebelión, Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo y derramar sus bendiciones sobre la tierra. La historia del fin de la sequía nos enseña, entonces, que no importa cuán lejos estemos de Dios, Él siempre está listo para escuchar nuestro clamor y traer renovación, tanto espiritual como física, a quienes ponen su confianza en Él. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.